Bueno, buenas noches a todos. Esta conferencia específica es de Apocalipsis, pero las conferencias que vamos a estar haciendo mensualmente tiene que ver con la comprensión de los tiempos actuales. Estos son tiempos donde necesitamos ser entendidos. Por eso estamos ofreciendo estas conferencias. Y es una conferencia diseñada para equipar al creyente con enseñanzas de sana doctrina y dictada por conferencistas expertos. Entonces, es lo mejor que les podemos ofrecer. Buenas tardes, qué bueno saludarles. Vamos a ver lo que las escrituras nos dicen acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por este tiempo especial. Oramos que sea un tiempo de edificación, oramos que tu palabra sea trayendo luz, sea trayendo verdad, sea trayendo revelación a nuestras vidas. Padre, oramos por Jean-Marc, Señor, su tiempo de enseñanza. Oramos por el corazón y la mente de todos aquellos que estamos durante este tiempo escuchando. Padre, bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahora le damos la bienvenida al pastor Juan Marcos Perpich. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastores Carlos, María Inés. Gracias, Mary Jo, por esta colaboración también en traducción. Nos veo acompañado por el pastor Arturo Andrade. Bienvenido. Esto nos hace sentir muy en familia, entre hermanos, amigos, consiervos, y pues a todas las personas quienes tienen ahí el sentir de conectarse para este tema. Que Dios bendiga a cada uno. Entonces, pues quiero comenzar reconociendo el ministerio de David Pawson. David Pawson, él es un maestro, un autor. Conocimos su ministerio en Israel y él me ha aportado mucha perspectiva en cuanto al Apocalipsis y los postreros tiempos. Entonces sí quiero reconocer su aporte. David Pawson. Él murió el 21 de mayo, murió el mes pasado. El mes pasado, pues, hay dos maestros de la palabra, pues, David Pawson y Rabbi Zacarías, pasaron a la presencia de Dios. Entonces, pues, cómo apreciamos lo que ellos han hecho, y es realmente tiempo que mucha gente se levante en el tema de la Biblia y de la apologética, ¿no? Entonces, pues, comenzando, podemos hacer el comentario que hay dos clases de cristianos: los que no se meten en el libro del Apocalipsis y los que no se salen. Que nosotros queremos tener realmente un amor por la palabra de Dios y realmente un conocimiento en particular de este libro del Apocalipsis. El Apocalipsis como libro tiene una historia. Fue el último libro reconocido en el canon. Los padres de la iglesia, pues, realmente dejaron para lo último este último libro para, pues, ya ser reconocido en la Biblia como nosotros tenemos, lo que llamamos el canon. Los reformadores protestantes, Lutero tenía una perspectiva como negativa en cuanto al Apocalipsis.
Él decía que el libro no era ni apostólico ni profético y que cada uno piensa en este libro lo que su espíritu sugiere. Y Lutero nunca predicó sobre el Apocalipsis. Juan Calvino, otro reformador, él escribió comentarios sobre todos los libros del Nuevo Testamento, menos, adivina, menos el Apocalipsis. Y Zwingli dijo que el libro no era de la Escritura, que nosotros podemos rechazar sus testimonios. Entonces, pues con razón, los protestantes pocón en cuanto al Apocalipsis. Y bueno, lo que pueden pensar los hombres, aún los hombres de Dios, imagínate. Y bueno, ¿y cuál será la opinión de Satanás? Pues debe ser que el diablo odie las primeras páginas de la Biblia porque se le destapan sus maquinaciones para capturar al hombre y que el diablo odie las últimas páginas de la Biblia porque cuenta que él perderá su influencia sobre los hombres. Y bien puede ser que especialmente que él odia el capítulo. ¿Cuál capítulo del Apocalipsis? Debe odiar el diablo, el capítulo 20. Bueno, el libro Apocalipsis es el único en la Biblia. Ningún otro libro en la Biblia tiene lo siguiente: una bendición al comienzo para quien lo lee y obedece, y una maldición al final para quien añade, quien quita de lo que está escrito. Y bueno, su lugar en la Biblia, pues es el último libro en la Biblia. Y sin este libro, sin el libro del Apocalipsis, la historia del mundo y del pueblo de Dios serían incompletos. Comentamos que la Biblia es un libro de historia, cuenta del antes y del después de la historia humana. Los historiadores no pueden contar lo que fue antes y lo que vendrá después en la tierra. Y tampoco pueden contar de lo que ha pasado, está pasando y pasará en el cielo. Y en la historia de Dios, pues lo que fue antes y lo que va a pasar, lo que está pasando en la tierra y lo que pasa en el cielo, nos interesa muchísimo. Y en el libro del Apocalipsis, precisamente, pues cambiamos de escena. A veces estamos viendo lo que está pasando aquí en la tierra, a veces estamos viendo lo que está pasando en el cielo. Y nos damos cuenta de que lo que pasa allá en el cielo afecta lo que pasa aquí en la tierra. Un ejemplo, Satanás fue echado del cielo, llegó a la tierra en el Apocalipsis, frustrado, furioso, y a causar todo lo que nos estamos viendo. Fíjate que los historiadores seculares, pues ellos no ven este aspecto de lo que está pasando en el mundo hoy en día. A veces la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está pasando. Y nosotros sí sabemos qué es lo que está pasando.
Bueno, ¿qué tal si la Biblia no tuviera el libro del Apocalipsis? Entonces, el último libro sería ¿cuál? Bueno, ya sabes. Judas. Judas, el libro penúltimo, sería el último libro de la Biblia. El libro de Judas es palabra de Dios, es un libro, una carta escrita por Judas, el hermano de Jesús. Y es una carta pesada, en el sentido que está escribiendo a una iglesia problemada, una iglesia siendo corrompida por dentro. Acuérdate que la iglesia no se destruye desde afuera, se destruye desde por dentro. En esta carta vemos corrupción de credo, carácter, conducta, conversación. Es una situación típica de una iglesia de segunda generación de creyentes. Los fundadores pues no lograron pasar su fervor a la siguiente generación, y esto se va notando en el credo, la doctrina, qué es lo que la gente realmente cree, su carácter, su conducta, su conversación, lo que habla la gente. Y entonces, ¿qué tal terminar la Biblia con el libro de Judas? ¿Sí? Con la iglesia así. Bueno, entonces vamos a mencionar como un bosquejo sencillo, una primera parte. Tenemos 7 cartas a 7 iglesias en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. Estas son cartas, mensajes de Jesucristo a iglesias. Imagínate, tenemos cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, y aquí tenemos pues cartas del Señor Jesucristo. Estas son las únicas cartas así, mensajes así directos a iglesias del Señor Jesucristo. Esa es la primera parte. Bueno, la segunda parte, capítulos 4 a 5, es donde tenemos adoración en el cielo. Nos fascinan estos capítulos, han inspirado himnos y coros por 2000 años. Hay una escena gloriosa en el cielo de adoración, millares de personas adorando. Y cuando nosotros adoramos a Dios aquí, pues nos unimos con ellos allá. Cuando te preguntan que cuántos había en el worship service en la iglesia, puedes decir millares. Nosotros estamos adorando a Dios con millares, miles y miles. Bueno, la tercera parte, capítulos 6 a 19, es la parte de la tribulación. No nos gusta esta parte porque, bueno, es de tribulación y es también porque entendemos ciertas cosas y otras cosas no entendemos. La cuarta parte, capítulos 20 al 22, tenemos las cosas finales. Nos fascina esta parte porque vamos viendo el propósito de todo lo que se ha visto en el Apocalipsis. También queremos comentar que el Apocalipsis, pues, un libro, es un solo libro. Entonces toca recibir el mensaje completo. Número 1,
fue escrito para gente común y corriente. En el Evangelio de Marcos dice, y la gente del pueblo le oía de buena gana. Este es un mensaje para gente común y corriente. El Apocalipsis fue escrito para gente sencilla. Muchos eran esclavos. Iban a enfrentar tiempos difíciles. Y este libro les ayudaría. Pues para ir al grano, este libro fue escrito para preparar a la gente a morir por Jesús. Y en el contexto inmediato, pues esto fue escrito a una gente que vivía en lo que se llamaba Asia, lo que hoy en día es Turquía, en el primer siglo. Segundo, en cuanto al mensaje, segundo punto, tiene su propósito práctico, que es de contar del futuro. Hay 56 predicciones en el Apocalipsis donde Dios revela el futuro para prepararnos. Y todo esto es para motivarnos a guardar la esperanza y la santidad. ¿Cómo te prepares para la tribulación? Guardando la esperanza y tu santidad. El apóstol Pedro dijo que no fuera que uno como cristiano sufriera por haber hecho mal, sino por hacer el bien. Y siempre pensando en el propósito, es bueno tener el versículo clave del libro Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la nueva traducción viviente, que sé que al pastor Arturo le gusta, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y cuarto, en el contexto del Apocalipsis, los santos ya están sufriendo, no es que van a sufrir, están sufriendo. El apóstol Juan es prisionero en la isla de Patmos y hace pensar en Alcatraz o en Gorgona. Patmos tenía una cárcel de labor forzado para traidores al imperio romano. ¿Y por qué Juan, el apóstol Juan, es considerado traidor? Pues por no adorar al emperador. Especialmente un día en el año, todo el mundo en el imperio romano tenía que adorar, confesar con su boca que César es Señor. Y si no, pailas. La iglesia aquí en Asia ya tiene su primer mártir, Antipas. La palabra mártir, que literalmente significa pues testigo, pero quiere decir alguien dispuesto a morir por sus creencias. Entonces, hay un llamado aquí en el Apocalipsis, no solamente a perseverar, sino a vencer. A vencer, no solamente a aguantar, sino a vencer. Y hay incentivos a vencer. Hay incentivos por el lado positivo. O sea, para ir hasta el punto de morir. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, pues
Jesús habló de esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En los tiempos antiguos la gente mentía. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, estamos viendo recompensa así por el lado positivo, vuestro galardón es grande en los cielos. Y volviendo al Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Capítulo 2, versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Capítulo 3, versículo 12, todos los que hemos sido bendecidos por el ministerio del misionero cuadrangular Dean Truitt pueden unirse conmigo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Bueno, ahí recordamos este incentivo a vencer. Capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Bueno, también hay incentivo negativo. O sea, no solamente no recibir las recompensas, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Comentemos un momento sobre el libro de la vida. Hay 4 referencias en la Biblia al libro de la vida. En el libro del Éxodo, Salmos, Filipenses y Apocalipsis. Y 3 de los 4 hablan de borrar el nombre de uno del libro de la vida. Podemos entender, el libro del Apocalipsis fue escrito para ayudar que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y siempre hay que recordar que Cristo murió por todos, pero no todos serán salvos. Este es un tema bien serio. En la Nueva Jerusalén, adelantándonos en el capítulo 21, versículos 7 a 8, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en capítulo 22, versículo 14 y 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, Jesucristo dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 a 13, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, entonces vamos a volver como a nuestro bosquejo. En capítulos 1 al 3 estamos hablando, digamos, del presente en el sentido del primer siglo, que la situación en este momento, al final del primer siglo, se calcula que el libro fue escrito como por ahí en el año 96, ya terminando el primer siglo. Las iglesias no estaban preparadas para lo que venía. Nosotros a veces pensamos que no, que en la iglesia, en los tiempos bíblicos, que todo lindo, todo bien. No, pues esto a lo mejor en una situación. No estaban en condición de vencer en el sufrimiento y había que corregir. Por eso, pues Jesucristo está escribiendo, porque hay que cambiar cosas importantes y cosas urgentes. Algunos recordamos, pues, cuando hay cosas que son importantes y urgentes. Bueno, en nuestro bosquejo, capítulo 4 y 5, ya miramos al futuro. Juan subió, él vio al cielo y lo que había de venir. Aquí tenemos la escena. Aquí, digamos, desde arriba. Y pues, comentando sobre el fluir de este libro, se puede decir que primero en el cielo todo está bajo control. Hay una visión de paz, adoración. Y, mejor dicho, esto sirve para prepararnos nosotros. Segundo, en el fluir del libro del Apocalipsis, las cosas se empeoran antes de ponerse mejores. Y tercero, ahora sí tenemos las cosas mejoradas. Jesús regresa. Bueno, también queremos comentar que en este libro del Apocalipsis hay muchos símbolos. Alguien dijo que pues no había leído el libro del Apocalipsis porque hay muchos símbolos y uno pues realmente no sabe qué hacer con tanto símbolo. Entonces es cierto que en el Apocalipsis tenemos símbolos y vale la pena como analizar esto, que hay unos símbolos que son obvios. Uno dice, obvio, microbio. O sea, la serpiente, ¿qué? Pues la serpiente,
es el diablo. El lago de fuego, bueno, obvio, el infierno. El gran trono, bueno, ahí el juicio, sí, o sea, estos son símbolos y se entiende ahí pues sin tener que explicar. Y segundo, hay símbolos que están explicados en el mismo texto. Por ejemplo, capítulo 1, los candelabros y las estrellas, ¿sí? Ahí mismo está la interpretación, digamos, la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, también hay símbolos que salen de otra parte de la Biblia. Pensando en el Antiguo Testamento, mucha referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Jesús habla de la abominación desoladora. Que esto de qué es, de dónde salió, pues Jesús dice, pues del libro de Daniel, el que lee, que entienda. Entonces, en el Apocalipsis también hay mucha referencia a Daniel viendo estas criaturas, estos monstruos, ¿sí? Estas bestias, Ezequiel, Zacarías, tiene mucho, así que vamos a ver ya desarrollado, ya puesto a andar en el Apocalipsis. Y bueno, cuarto, hay símbolos que realmente no entendemos, o sea, prepárate que va a haber cosas que no entiendes. Alguien dijo, bueno, no son las cosas que no entiendo que me molesten en la Biblia, son las cosas que sí entiendo, que me están molestando. Y bueno, hay cosas en el Apocalipsis que no vamos a entender hasta verse cumplir. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la promesa de la piedra blanca? Jesús nos va a dar una piedra blanca. ¿Y eso qué es? No sabemos, pero seguramente cuando lleguemos a ese momento, sí entenderemos. Bueno, también en el libro del Apocalipsis queremos comentar que Jesucristo en este libro es aterrador. ¿Cómo así? Bueno, digamos, en los evangelios Jesús se presenta como profeta, en las epístolas como sacerdote, pero en el Apocalipsis Jesucristo es rey y juez. Imagínate cuando Juan volteó a mirar quién le estaba hablando, él quedó aterrado, se desplomó, se desmayó. Pues Juan conocía a Jesús en la tierra por 3 años, día y noche. Juan fue el discípulo más cercano, se recostó así en su hombro. Juan tenía a Jesús en su corazón por 70 años. Sin embargo, esta revelación de Jesucristo le impactó en gran manera. Dice,
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y quieren leer todos conmigo? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que todos necesitamos el libro del Apocalipsis. A veces uno se vuelve como confianzudo, ¿no? Como Cristina, como con un evangelio light. Pero no, en el Apocalipsis, pues tenemos Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era ha de venir, el todopoderoso, el que vivo y estuve muerto. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero que fue inmolado, estrella de la mañana. Bueno, también queremos tener en cuenta que en el Nuevo Testamento, un 40% es de cartas, como de correspondencia. Esta es una diferencia, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues no tenemos así, digamos, muchas cartas, pero el Nuevo Testamento sí tiene muchas cartas que llamamos epístolas. La carta más corta en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Filemón. Y la carta más larga, Romanos. La carta más larga de la época del Imperio Romano. Ninguna otra carta tan larga ha sido preservado de esta época. No solamente hablando de la Biblia, así, sino de la literatura de la antigüedad. Bueno, todo el libro del Apocalipsis es una carta dirigida a 7 iglesias. Y dentro del libro son 7 carticas dirigidas a 7 iglesias. Pero por favor, no olvidar que el libro es una carta. Bueno, entonces podemos preguntar a dónde y a quiénes fue escrito este libro. Bueno, de pronto, primero, comentando que no solamente la historia del Apocalipsis, sino la geografía aquí es de interés. Estamos enfocando en una partecita en el sur oeste de lo que hoy en día es Turquía. Y todo esto todavía existe, ¿sí? Eso es lo bueno de hacer, si Dios permite, un viaje a estas tierras bíblicas, porque, claro, uno sabe, pero no hay como ir y ver, que esto es real. Bueno, todo esto existe. Y Jesús escribió cartas a estas, pues fueron 7 iglesias en esta
región. Y uno dice, pero ¿por qué escribió ahí? ¿Por qué Jesucristo no escribió una carta a Jerusalén? ¿Por qué no escribió a Antíoco? ¿Por qué no escribió a Roma? ¿Sí? Bueno, sino que él escribió a estas 7 iglesias en Turquía. Bueno, hablemos de un lugar donde había iglesia, Éfeso. Nosotros tenemos más información en cuanto a la iglesia en Éfeso, realmente, que casi cualquier otra iglesia. Pues tenemos la epístola a los Efesios. Sabemos que el apóstol Pablo pasó 2 años en Éfeso y la tradición nos cuenta que el apóstol Felipe fue mártir en Éfeso. Éfeso queda en la carretera principal donde el este se encuentra con el oeste. Esta es una región fértil, una región próspera. Tú de pronto tienes en tu persona, en tu bolsillo en este momento, algo que fue inventado desde este lugar. ¿Qué es? Bueno, ¿qué tienes en los bolsillos? Bueno, si andes muy pelado de pronto no, pero de pronto sí tienes ¿qué? Monedas. Las monedas fueron inventadas por el rey Creso, y pues eso fue antes del Apocalipsis, pero digamos es una cosa famosa de esta región y pues la región aquí fue conocida pues por el dinero, por la prosperidad, por la cultura, pensando en la cultura griega, en el teatro, en el deporte. También en esta región tenemos 2 de las 7 maravillas del mundo. Bueno, con todo esto, tenemos en esta región una cultura pagana, una religión pagana. Y al final del primer siglo, Satanás tenía su base en esta región, en una montaña, en un lugar alto, así mirando sobre Pérgamo. Estos 7 lugares están cerquiticas y entonces, pues esta es una región, imagínate, dice Jesús en capítulo 3, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Dice, donde mora Satanás. Esto no es un decir. ¿Sí? Satanás moraba allí. Entendemos que Satanás solo puede estar en un lugar, pero pues él tiene muchos huestes y muchos ejércitos, ¿sí? Y a lo mejor ha morado en diferentes lugares durante la historia y seguramente hoy mora en algún lugar. Pues hay diferentes teorías en cuanto a eso. Pero en el tiempo del Apocalipsis, pues Jesús dice que ahí está el trono de Satanás. Está clarísimo dónde mora
Satanás. Y bueno, en la antigüedad quedaba el templo de Zeus arriba de Pérgamo. Este templo fue llevado a Berlín y se puede ver en Berlín el altar de Zeus que fue trasladado y ahora quieren que lo regresen. Y los cristianos en Alemania quieren que se lo lleven. Esto fue llevado a Alemania al final del siglo XIX y entonces algunos comentan de lo que pasó en Alemania en el siglo XX después de recibir este templo de Zeus en su país, que no sé si les ocurra pedir que lo traigan ahí a tu país en plan cultural, por favor. Y bueno, las iglesias sufrían en esta región en el tiempo del Apocalipsis. Imagínate, pues, Satanás morando allá, la idolatría, la inmoralidad. Y también hubo fuerte persecución por los judíos. Atacaban a Pablo y a los primeros creyentes. Pues después en la historia, desafortunadamente, pues tenemos ya los cristianos persiguiendo a los judíos, pero en este momento eran los judíos quienes más se oponían a los cristianos. Y pues en este contexto, en este ambiente, este clima espiritual, pues habían perdido su primer amor en la iglesia en Éfeso. Y pues ahora en el Apocalipsis Jesús va a escribir a las iglesias aquí en esta región, poniendo su mirada aquí. Bueno, de pronto, en parte porque Satanás pensó en dominar el mundo desde este cruce de caminos, un lugar muy estratégico, geográfico en el primer siglo, pues obviamente hoy en día no es así. Y si también pues uno piensa que Jesús está mirando a estas iglesias, uno no sabe si decir iglesiasitas, porque pues a lo mejor no eran muy grandes, a lo mejor no eran lo que llamaríamos nosotros como mega iglesias, así, no eran así, pero Jesús está mirando aquí porque si la iglesia aquí en Asia puede superar, puede sobrevivir toda esta presión, pero literalmente diabólica, y toda la influencia de los griegos y los romanos. Si esta iglesia no se apaga, si esta iglesia no se hunde por la prosperidad, por los placeres también de ese medio ambiente, con todo del primer siglo en su contra, mejor dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia así avanza, hay esperanza. Hay esperanza para el resto de Europa. Hay esperanza para futuras generaciones y para la expansión del Evangelio. Entonces aquí tenemos 7 cartas. Hay 7 partes de cada carta escritas a 7 iglesias, 7
partes en cada carta. Cada carta trae pues mención del destinario. Este era el estilo de carta muy común así en el primer siglo, en este medio. Hoy en día nosotros pondríamos nuestra firma, digamos, al final de la carta, ¿no? Pero en estos tiempos ponían ahí de arranque quién es el destinario. Entonces, para abrir el rollo, uno solamente tenía que abrir la primera parte y ahí veía a quién era la cosa. Bueno, digo, ¿y de quién es el autor? De quién es el autor también está ahí de arranque. Pues aquí Jesús no dice yo soy Jesús, es de Jesucristo, Jesús de Nazaret. No dice, pero nosotros sabemos de quién es estas cartas. También tiene el elemento de aprobación, una parte positiva, si hay. También una acusación, una parte negativa, si hay. Un consejo, qué es lo que deben de hacer, cómo corregir. Una recompensa prometida y también una apelación. ¿Cuál es la apelación? ¿Cómo apela Jesús a estas iglesias? ¿Qué dice? El que tiene oídos, que oiga. Pues nosotros podemos pensar en estas cartas, estos mensajes que Jesús mandó a escribir a las iglesias. Podemos también reflexionar. Si nosotros hemos preguntado a Jesús qué piensa de la iglesia, qué piensa de nosotros, ¿qué tal la oración? Esta es una oración garantizada que el Señor contestará. Señor, ¿hay algo en mí que te desagrada? ¿Sí? Dios siempre contesta esa oración. Y bueno, pensando en el caso de Éfeso, que habían perdido su primer amor. Uno puede preguntar, bueno, ¿en qué sentido? ¿Su primer amor por el Señor o el primer amor por los hermanos o el primer amor por los perdidos? O bueno, puede ser relacionado, todo ahí se conecta. Bueno, vamos a hacer como una descripción de cada iglesia, como un resumencito. Y este es un ejercicio bonito para hacer en un grupo de estudio bíblico, de discipulado, leer con los hermanos y que cada uno invente su propia descripción de cada una de las 7 iglesias. Por ejemplo, pues voy a dar aquí algo muy casero así. Éfeso, leales, pero sin amor. Esmirna, pobres, pero ricos. Pérgamo, fieles, pero con defectos. Tiatira, buenas obras, pero tolerantes. Una iglesia tolerante. Sardis, no son muchos, pero sí son machos. Filadelfia, débiles, pero serán honrados. Laodicea, mucha gente, pero como que poco espíritu, poco Cristo. Bueno, entonces el ejercicio es hacer tu propia descripción. Y como digo ahí con un grupo de hermanos, pues
ahí mirar y pues sacar su descripción, su resumencito de cada iglesia. Entonces, queremos comentar sobre cómo interpretar estas cartas. Bueno, recordamos que son cartas escritas a iglesias en Asia en el primer siglo. Bueno, podemos dejarlo así. Iglesias en Asia, primer siglo, pare de contar. Otra manera de interpretar estas cartas es que cada carta cubre un periodo de años en la historia de la iglesia. O sea, desde la venida del Espíritu Santo hasta la segunda venida ha habido como épocas de la historia y estas cartas se relacionan así. Otra manera de tomar estas cartas del Apocalipsis es decir que realmente estas cartas nos sirven a nosotros hoy, siglo XXI, y que en dado momento cierta carta como que cae como una perla a nuestra situación en la iglesia actual. Bueno, seguimos aquí. Otro tema en el Apocalipsis, 56 predicciones. Entonces uno dice, bueno, ¿para cuándo son estas profecías? Bueno, otra vez hay una interpretación que dice que es para el primer siglo. Esto se llama la escuela preterista. Quiere decir pertenente al pasado. Entonces uno puede decir, no, que estas profecías fueron para el tiempo así del Imperio Romano, menos capítulos 20 a 21, obviamente, a 22, obviamente no tienen que ver con el Imperio Romano. El punto es que en esta escuela ya pasó. Estas profecías pues nos inspiran hoy, pero ya pasaron. Otra manera con las profecías es, ¿te acuerdas como mirando la historia de la iglesia, especialmente en cuanto a la Edad Media? Los cristianos aplicaban profecías del Apocalipsis a su situación, ahí hablando en Europa. Bueno, otra manera de interpretar las profecías es, digamos, el enfoque cíclico o tópico, que en dado momento estas cosas están pasando ahora, como en un ciclo. Puede haber pues un tiempo de primer amor, puede haber un tiempo, perder el primer amor, puede haber un tiempo de mucho materialismo, ¿sí? O sea, que esto continuamente está ocurriendo. Otra manera de interpretar estas profecías es de manera idealista o simbólica. Quiere decir que estas profecías para cualquier persona, para cualquier momento, le pueden interesar a uno. Es como una especie de progreso del peregrino, el libro cristiano más famoso en la historia, después de la Biblia, el libro Progreso del Peregrino. ¿Quién escribió el Progreso del Peregrino? John Bunyan. Entonces, pues en el Progreso del Peregrino, uno aprende ciertas lecciones, ciertas cosas suceden que, bueno, realmente a todos no, se nos aplica
en dado momento. El punto es que esto no está ligado a una época en particular. Y bueno, otra manera de interpretar estas profecías es decir que son futuristas, mejor dicho, nada de esto, nada del Apocalipsis ha sucedido todavía, entonces hay que esperar. Bueno, vamos a dar un ejemplo aquí de cómo interpretar las profecías. Hablemos de la mujer de escarlata. ¿Sí? Pues una interpretación es que es Roma, pensando en las 7 colinas de Roma. Otra interpretación es que es el Papa. Los reformadores creían que el Papa, la mujer de escarlata, sería el Papa. Otra manera de interpretar es decir que no, que es la ciudad de Babilonia, centro financiero cultural como tipo Nueva York. Mucha plata, placer, inmoralidad, las torres gemelas, todo ese rollo. Entonces, pues eso es como la aplicación. Otra manera de interpretar la mujer de escarlata es decir que es un cumplimiento permanente. Este mundo es así, continuamente, siempre ha sido y siempre va a ser como la mujer de escarlata. Bueno, vamos a seguir a capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Vamos a cambiar de escena, vamos a pasar de la tierra al cielo. Un título para poner para esta sección: el trono y el rollo. Aquí tenemos la escena en el cielo donde cantan a Dios en el capítulo 4 y cantan a Jesús en el capítulo 5. La deidad de Jesucristo es un tema muy grande en el Apocalipsis. Y bueno, la palabra clave que se encuentra aquí, que se encuentra tantas veces en estos 2 capítulos, 16 veces, trono. Trono. Pensando en el contexto histórico, en esta época del Apocalipsis, pues el emperador romano, ahí en su trono, puede mandar a su hijo a derrotar a los enemigos. Y cuando regresa en gran procesión, el hijo en su caballo blanco con los soldados, los prisioneros, los esclavos, cargando botín, los victoriosos repartiendo regalos a la multitud. El emperador ahí en su trono le dice a su hijo triunfante: siéntate a mi diestra. Y puede ser el caso que en este momento el Padre entregaría el reino al Hijo. Es tiempo de abdicar. Ahora pasa el Hijo al trono a reinar. Esto es lo que estamos apreciando en la ascensión, la ascensión. Es el día de coronación de Jesús. Es un momento monumental. Nosotros tenemos la Navidad, tenemos pues Semana Santa, tenemos la resurrección y todo. Tenemos Día de Pentecostés, pero a veces no estamos teniendo en cuenta que la ascensión. Y aquí en el Apocalipsis vemos que hay un ser humano quien va a estar dirigiendo al universo. Como dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. Bueno, también en estos capítulos nosotros vemos los 24 ancianos como una representación de los dos pueblos de Dios, los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. También tenemos las 4 criaturas, como dando la idea, el número 4, de cubrir toda la tierra. Uno habla de los 4 vientos, por ejemplo. Estos 4 criaturas representan todas las criaturas de Dios. Por eso algunos ponen a esta sección el título El Creador y sus criaturas. Y bueno, decían, santo, 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 un reconocimiento a la Trinidad. Capítulo 4, versículo 8 al 11, habla de los 4 seres vivientes, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Dios, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 5 vemos que ya es tiempo de cerrar la historia, a poner el reloj final a correr. Hay que romper los sellos, pero ¿quién es digno? Este es un encargo muy grande. ¿Quién no sería corrompido por este poder? Nosotros pasamos de la gloria del capítulo 4 ahora a la tristeza del capítulo 5. Tristeza, ¿por qué? Porque Juan llora. Porque este mundo seguirá igual si no se encuentra. ¿Quién abrirá los sellos? Imagínate, Dios deja en manos del hombre los asuntos más importantes del universo. Lo más importante, lo más grande es ¿quién abrirá los sellos? ¿Quién realmente da la talla? Dicen que las decisiones de un hombre demuestran su carácter. Las decisiones de Jesús le calificaron para abrir los sellos. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Sus decisiones como hombre muestran porque es Él y nadie más quien sea digno de abrir los sellos. Filipenses capítulo 2 se recuerda de la decisión de humillarse, de hacerse siervo, de morir en la cruz. ¿Quién ha tomado decisiones así? Por esta razón Dios lo super exaltó y le dio el nombre sobre todos los nombres. Por eso el ángel le dice a Juan en el Apocalipsis que él no tiene que llorar. Dios ha encontrado a un hombre en quien puede confiar. Es representado por un león y un cordero. Ha sido inmolado y ahora vive. Y la adoración del capítulo 4 ahora se dirige a él
y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En el versículo 12 y 13, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas esas cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora se puede efectuar el plan de Dios para el universo. El trasfondo de la tribulación. Y hay que tener este fondo para poder navegar lo que viene. En varias partes del mundo hoy en día los cristianos están bajo persecución. En la China, el Apocalipsis es el libro favorito, el más leído por los cristianos. Bueno, vamos a ir a capítulos 6 a 16. Aquí tenemos lo peor de la tribulación. Como dijimos, las cosas se empeoran antes de mejorarse. Aquí tenemos guerras, hambre, terremotos, granizo, matador, ríos y mares contaminados, mares que se vuelven sangre, enfermedades, epidemias, pandemias que matan la cuarta parte de la raza humana y otra mata la tercera parte de lo que queda. Aquí tenemos un orden mundial, una sociedad sin el dinero y con un control sobre todo de la vida y sobre todo lo que se hace. Si quieres salir a la esquina, tienes que registrarte. Todo va a ser mirado, controlado, así supervisado. Bueno, en estos capítulos tenemos 21 eventos trágicos, 7 sellos, 7 trompetas, hace recordar el shofar, ¿sí? Que en nuestro contexto, la sirena para avisar de tumultos, de tornados, de lo que sea, de advertencia, la trompeta. Y 7 copas, sellos, trompetas y copas. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, antes de tocar esto, vamos a mencionar que también en estos capítulos tenemos lo que llaman paréntesis. Aquí son partes donde se desvía el enfoque del tema para mirar cosas relacionadas, en particular con los judíos y con los cristianos. Y también aquí tenemos metido la mención de eventos futuros, por ejemplo, la batalla de Armagedón, que es más detallado en el capítulo 19, la caída de la ciudad de Babilonia, que es más descrita en capítulos 17 y 18. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar antes de ver en qué orden. Podemos observar que estos sucesos como que vienen, ya identificamos en series de 7
Y en estas series de 7 hay como una unidad entre 4, 2 y viene el último. 4, 2 y el último. 4, 2 y el último. Y los últimos 3 sucesos de cada serie son llamados ay. Podemos decir los ay. En inglés, woe. Los woe. Los ay es opuesto a bendición. Los ay es pronunciar una maldición. Jesucristo usó ambos. En Lucas capítulo 6, él dijo, bienaventurados vosotros los pobres. Dijo, bienaventurados los que ahora lloráis. Pero versículo 24, mas ay de vosotros ricos, ay de vosotros los que ahora reís. Entonces también recordamos que Jesús pronunció los ay sobre los fariseos. Bueno, tenemos los sellos, arrancando con los sellos, los primeros 4. Se trata de 4 caballos. No es tanto el jinete aquí, sino el caballo por su color. Entonces tenemos el caballo blanco, ese es el color de los conquistadores. Tenemos el caballo rojo, el color de derramar sangre. Tenemos el color negro, que representando hambre, escasez, y el color como amarillo, verdón, representando como la enfermedad. Todo esto como se relaciona en el sentido militar, que tenemos el invasor, tenemos derramar de sangre, tenemos por la guerra, hambre, escasez, y después tenemos la enfermedad. El quinto sello, la persecución del pueblo de Dios. Y la gran pregunta, ¿cuándo se vengará esta persecución? El sexto sello, tenemos temblores. El séptimo sello, tenemos silencio por media hora, toda la tierra y aún el cielo impactado. Y tenemos terremoto. Ahora, las trompetas. Las trompetas tienen que ver con desastres naturales. La primera trompeta, la tierra que arde. La segunda trompeta, contaminación en el mar. La tercera trompeta, agua en la tierra, y a lo mejor vamos a tener guerras sobre el agua. El agua se ha vuelto pues precioso, valorosísimo. Guerras sobre el agua, de pronto comenzando ahí en Israel por el agua. Mucha gente necesita el agua del mar de Galilea, del río Jordán. Puede haber guerra por eso. La cuarta trompeta, la luz del sol reducido. La cuestión del sol, que ahora se ha vuelto de mucha preocupación, cómo los rayos del sol pueden afectar a la piel de uno, y en varias partes del mundo cáncer de la piel es algo como que normal, ¿sí? O sea, eso no es gran cosa. La luz
del sol, así variándose. La quinta trompeta, plaga de langostas, recuerdos de las plagas en Egipto, ¿cierto? La sexta trompeta, un ejército se viene del oriente. Y la séptima trompeta, un terremoto, otro mundial, pero aquí no hay silencio, sino un grito, el reino ha venido. Hebreos capítulo 12 comenta que el mundo entero será sacudido, pero nuestro reino es inconmovible. Ahora viendo las copas, la primera copa, úlceras. Segunda copa, sangre de las fuentes. Tercera copa, el agua vuelta sangre. La cuarta copa, quemaduras del sol. La quinta copa, las tinieblas. Aquí tenemos pues entre el calor y la oscuridad, o sea, es como estamos pintando aquí el infierno. La sexta copa, Armagedón. No tenemos información en este momento en cuanto a qué o cuándo es exactamente esto. La séptima copa, terremoto. Bueno, aquí la idea es mejor saber lo peor. Uno muchas veces en la vida ha querido saber, bueno, y lo peor, ¿qué es lo peor? ¿Qué tal un médico que no le cuenta a uno su situación? La familia no cuenta a su pariente, le dicen, pastor, él no sabe cómo está realmente. Y entonces uno dice, no. Aquí pues Dios nos está contando lo peor. Bueno, un consuelo es que nada peor que lo que estamos viendo aquí va a pasar. Y bueno, Dios nos está contando todo esto para que cuando estas cosas suceden, no seremos turbados. Imagínate las personas inconversas aterradas. En pánico total, llevados tan fácil. Uno dice, pero oye, esta gente se encamina tan fácilmente. Si uno está aterrado, pues sí es por el temor. Si cuando uno no tiene a Dios, tiene un temor por su vida y se deja encaminar. Bueno, entonces, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? Pues 21 sucesos. Un ejercicio para hacer aquí es a colorear, digamos, en rojo los sellos, en verde trompetas y en azul así las copas. O sea, saca tú tu propio croquis, dibujo para ayudarte a tener esto como organizado. Esfuérzate tú un poquitico en esto. A veces la gente dice, ay, pero yo no entiendo el Apocalipsis, pero haz tú unos ejercicios aquí y vas a tener pues ya, pues por lo menos un sentir de lo que el libro está diciendo. Bueno, una manera de interpretar esto es decir, sencillamente que como dice sellos, trompetas y copas, así viene el uno tras el otro. Listo, 21 eventos. Otra manera de interpretar es que estas cosas son paralelas. O sea, cuando está ocurriendo lo que dice el primer sello, cuando está ocurriendo lo que dice la primera trompeta, lo que está diciendo la primera copa, todo esto realmente son enfoques, maneras de describir lo mismo. O
o sea, son simultáneos. Y al final, date cuenta que siempre al final, y Dios completa al final con un gran terremoto. Bueno, sea como sea, además, nosotros tenemos que mirar los paréntesis, la información adicional, los capítulos que nos cuentan acerca de los judíos y los cristianos. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa con los judíos y la iglesia? Entonces, tenemos entre el sexto y el séptimo sello, ahí es donde cae el capítulo 7. Y tenemos entre el sexto y séptimo trompeta, ahí es donde están metidos capítulos 10 y 11. Y tenemos de arranque capítulos 12 a 14 y después hablamos de ¿qué? De las copas. Bueno, una manera de describir esto es llamar los paréntesis interludios. Y que en los sellos vamos a tener dos gentes. En las trompetas vamos a tener dos testigos y vamos a tener dos bestias antes de las copas. Bueno, creo que por el tiempo, este puede ser un momento oportuno para cerrar nuestro primer día. Vamos a hacer una oración. Aquí podemos recordar la adoración en el cielo y podemos unirnos nosotros aquí en acuerdo y hacer esto nuestra despedida. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Juan Marcos. Excelente. Realmente he recibido un montón de comunicados de la gente que está aquí. Están fascinados, les gusta. Muy, muy profesional. Vamos a tener estas clases, continuarán mañana y el jueves. Entonces, que el Señor los bendiga y nos vemos mañana.